Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por este privilegio que Él nos da, y hermana Marta, es una bendición estar aquí y que el Señor se mueva en esta mañana para impartirles de su espíritu. Amén. No solamente un conocimiento que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Amén. Voy a pedir que abra la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 32. Amén. No sé dónde está la consola, tal vez le pueden regular porque se oye muy estridente y debe ser más normal, solo que amplificado. Gracias. Me dice amén cuando lo tiene. Amén. Dice Pablo en la epístola a los Corintios que si no tengo amor, nada soy. Amén. Y el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Lucas 12:32. Tenemos que amar a Dios. Amén. Amén. Luego tenemos que amar a Cristo. Tenemos que amar a la iglesia. Tenemos que amar al prójimo. Y tenemos que amar su palabra. Porque dice: el que guarda mi palabra me ama. Y vendremos a Él, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿A dónde va a ser morada Dios? En nosotros. En nosotros, ¿verdad? Por eso dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No esté creyendo que ya va a haber un mesón o un hotel. No es un cuento de viejas. Las moradas somos nosotros. Amén. Pero usted tiene que amarlo a Él, amar su palabra, para que el Padre y Él vengan y hagan morada en nosotros. Ahí está en Juan 14:23. Pero vamos a Lucas 12:32, que esto es lo que el Señor nos ha traído. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, en cuya presencia estamos, Señor, declaramos, Señor, que a partir de esta fecha, Señor, hay un nuevo comienzo, Señor, no solo para esta iglesia, sino para toda la nación del Salvador. Hay un nuevo tiempo, Señor, un nuevo tiempo de fe, de esperanza, de victoria, Señor, un tiempo de amores contigo, Señor. Un tiempo donde se oirá la voz de la tórtola, Señor, donde la esposa, Señor, será preparada y trabajada para llevarla a palacio, Señor. Es un tiempo nuevo, Señor, que tu iglesia va a experimentar, Señor. Un tiempo de bendición, de abundancia, Señor. Pero esa abundancia en el Espíritu, Señor, porque tú estás a las puertas, Señor, para llenarnos de ti, de tu sabiduría, de tu poder, de tu autoridad, de tu amor, de tu gloria, de tu belleza, Señor, y hacerte esta obra, Señor, una engalardonada, Señor, para presentarte a ti, Señor, para presentarse a las recámaras del Rey, a las recámaras secretas que están en el reino, Señor, porque tiempos de reino y de avivamiento vienen para esta nación. Lo declaramos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, y a su nombre puede sentarse. Manada pequeña, dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, que a vuestro Padre os ha placido darnos el
reino. Aleluya. Y esta mañana vamos a establecer un fundamento, el primer fundamento del reino. Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído los evangelios? Amén. ¿Cuál es la predicación central del Señor Jesucristo? El reino. ¿Cuál es la predicación central del Señor Jesucristo? La hermana dice el amor, pero muy específico. El reino. El reino. Arrepentíos, porque el reino está entre vosotros. ¿Qué quiere decir arrepentíos? El idioma original en que fue escrita esa palabra es el griego, y quiere la palabra que utilizó el apóstol para escribir eso, se escribe en el idioma original como metanoia. Diga, metanoia, y quiere decir un cambio de mente. ¿Ve lo que quiere decir arrepentimiento? No es venir a llorar por sus pecados, ese es remordimiento. Arrepentimiento es cambiar su manera de pensar. Entonces, cuando el Señor les dice arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, porque el reino está entre vosotros, les está diciendo, ya no piensen como esclavos, piensen como reyes. Amén. Porque Él es el rey de nosotros los reyes. Amén. Aleluya. Amén. 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 Entonces, cambien su manera de pensar, ya no piensen como esclavos, porque fuimos esclavos allá en el mundo bajo el poder de Faraón, de Satanás, y a usted lo tenía y a mí nos tenía esclavizados en delitos y en pecados, bajo la potestad de las tinieblas, haciendo la voluntad del príncipe del aire, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. O ya no, ya todo eso pasó. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Pero tiene que cambiar su manera de pensar. Tiene que cambiar su esquema de pensamiento religioso. Lamentablemente, cuando Martín Lutero salió de la iglesia católica y fundó la iglesia evangélica, se trajo un montón de paradigmas mentales que vino a establecer una religión evangélica. Y todo lo que se hace en la católica lo vienen a hacer los evangélicos. Hasta, si no le dicen culto de Te Deum, porque no es católico el volado, pero celebran el culto de los 15 años. Y se andan celebrando un montón de cosas que el Señor no tiene nada que ver en eso. Y hoy vamos a hablar de lo que es la voluntad de Dios para su vida principalmente. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? Solamente dos, díganme, levántame su mano ahí y díganme cuál es la voluntad de Dios para su vida. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que sea salvo, dice el hermano. Es parte, es parte. Dios nos mandó aquí a la tierra con un propósito. Amén. Con una voluntad específica y una voluntad general. Pero ¿cuál es esa voluntad de Dios para su vida? ¿Cuántos han conocido los trenes? La mayoría, ¿verdad? Tal vez los niños y los jóvenes no se subieron nunca un tren porque desaparecieron con la guerra. Pero el tren, si no camina en los rieles, ¿qué pasa? Se descarrila acá. Se desvía, da vuelta, pero algo pasa y se detiene. Entonces, los rieles son la voluntad de Dios y el tren es usted. Y el maquinista, que es el capitán, es Cristo. Amén. Y Él ha delegado su bendito y glorioso Espíritu Santo para que nos movamos en esa voluntad. Ahora bien, ¿qué pasó cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuál fue la oración que dijo el Señor? ¿Cuál fue? Gracias, Padre, porque todo está provisto. Cuando usted está en la voluntad de Dios, si usted no conoce la voluntad de Dios, pues por eso le está yendo mal en su vida. Pero si usted está en la voluntad de Dios, todo está provisto, porque está dentro del plan, está dentro de los rieles. Ya la provisión ya está, pero usted anda en otras cosas, no hay provisión.
no tiene para pagar el recibo del agua, para pagar el recibo de la luz, no tiene la cora para el bus. Y hay gente que tiene 70 años de ministerio y ahí andan mendigando pan, porque solo tienen el conocimiento de la Biblia mentalmente, no espiritualmente, no conocen a Dios. Y usted y yo tenemos que conocer a nuestro Creador, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Y usted lo tiene que conocer un montón de facetas, porque Él es un Dios multifacético. Por eso los israelitas le mencionaban de una forma o de otra, porque así se manifestaba. Usted conoce la voluntad de Dios, ahí viene la bendición, viene la provisión, y nada os faltará. Pero usted anda tronándose los dedos porque no está en la voluntad de Dios. Aunque venga a la iglesia bien bonito o bonita a cantar alabanza y esperar que Cristo venga, tiene que conocer la voluntad de Dios, no ser un religioso más, porque la religión no salva ni cambia a nadie. La religión verdadera y sin mancha es esta, dice el apóstol Santiago: ayudar a las viudas y a los huérfanos en su necesidad. Entonces, lo que usted sea parte de la membresía de una iglesia, eso no lo va a salvar, eso no lo va a cambiar, no lo va a transformar. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es? Acompáñame a la carta de Romanos capítulo 8 y versículos 28 y 29. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. ¿Todos? Amén. Amén. Lo leemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando dice todas las cosas, buenas, bonitas, malas, feras y peores, todo le ayuda para bien. Amén. ¿Para qué? Mire lo que dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme quiere decir hechos al modelo, al molde. Los zapateros, para hacer los zapatos, usan las formas, son los moldes, y el zapato queda conforme al molde. Son llamados. ¿Para qué fue llamado usted? ¿Para cantar alabanza? No. ¿Para predicar el evangelio? No. Mire lo que dice el 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó, les dio un destino. Allá tenés que llegar, le dice, y así tenés que llegar, para que fuesen hechos conformes, igual al modelo. ¿Para qué lo llamaron? Para hacerte usted igual que el modelo. Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo dice en Gálatas 4:19: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Colosenses 1:15 dice que Él, Cristo, es la imagen visible de Dios invisible. De ser hechos conformes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Que Cristo sea formado en nosotros.
Porque te han enseñado que de repente va a sonar la trompeta y te vas a ir con Él. Pues no te han dicho la verdad. Porque si Cristo no está formado, a la hora que sea, no te vas. No te vas. Porque entonces no fuiste salvo jamás. Fuiste llamado. La salvación nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es tener una generación de hombres, el género humano, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Dios quería que el planeta Tierra estuviera lleno, poblado de gente que llevara su imagen, que llevara su carácter, que llevara su presencia, que llevara toda su naturaleza divina, bendita y santa. No hombres corruptos, ni perversos, ni depravados. Pero eso fue el propósito de Satanás, arruinar el plan de Dios, el diseño de Dios. Y Dios se vio obligado a hacer un recurso, a tener un recurso y rescatar al hombre de donde se le había caído, salvarlo de sus pecados y de su condición miserable, condenado al fuego del eterno. Y Dios mandó al Salvador de tu vida y de mi vida para rescatarnos de esa posilga y de ese lodo cenagoso y hacerte sentar juntamente al trono, pero llevando la imagen y la semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Pero si tú y yo no manifestamos ni revelamos a Cristo, no vamos para ningún lado. Te saliste de los rieles y quizás diste vuelta o ya te dieron vuelta. Así que no andes cantando me voy con Él para la nueva Jerusalén. Porque si Cristo no se te ha formado, te quedas. Ahora, ¿para qué el propósito de las pruebas? ¿Para qué el propósito de los tratos de Dios? ¿Para qué tanta humillación? ¿Para qué tanta apretazón? ¿Para qué? ¿Para qué tanta zaranda? Para botarte todo el estiércol, toda la cochinada, toda la inmundicia, toda la impureza que no te conforma al carácter de Cristo. Así que si no te está siendo formado Cristo, debes ser sensato. Y cuando sales de la iglesia y te vas para tu casa o para el trabajo y empiezas a renegar, a rezongar, a refunfuñar, a renegar, y empiezan a manifestarse un montón de cosas feas en tu vida, dile: Señor, esto no me conforma a ti. Amén. Quítalo de mí. Amén. Échalo fuera. Pues le va a dar un aplauso de ese Señor. Porque usted tiene que ser sincero con usted mismo y luego con el Señor. Y si quiere humillar su carne, del testimonio. No venga a decir que Dios le hizo un milagro, que aquí, que allá, que por aquí me voy y por aquí me vengo. Porque Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Dios es bueno, pero Él quiere que nos desnudemos delante de Él, que le permitamos conocer, que Él nos conozca. Porque en aquel día van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero los que antes conoció, dice. ¿Para qué los llamó? Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Ah, mire, hermanos, hay tanta gloria de Dios. Acompáñenme a Génesis 1:26. El punto de referencia de Dios. Fíjese lo que le voy a soltar. El punto de referencia en Dios no está en el final, en cumplimiento de profecías. Ya todo está cumplido, dice la Biblia. Para que usted no lee. Y si lee, no estudia, no le pregunta a Dios. El punto de referencia de Dios no está en el futuro. Ay, todo se está cumpliendo. No, ya está cumplido.
Ay, ya viene el fin. No le den a todo con el dedo y lea bien la Biblia. Que la iglesia esté en pañales. Por eso estamos estableciendo un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Cuando el Señor comenzó a predicar en Mateo 5 y Mateo 6 el sermón del monte, las bienaventuranzas, ahí comienza. Él empezó a establecer un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, y era el tiempo del reino. Y aún no había elegido a sus discípulos, pero Él empezó a desatar la palabra para que se empezara a establecer un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y eso estamos haciendo ahora aquí, porque a eso nos ha mandado el Señor, a establecer un nuevo tiempo, el tiempo del reino. Ya no el tiempo de la religión evangélica. ¿Sí? Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, los tres, ¿verdad? La Trinidad, ¿o no? Dijo Dios, hagamos. Oiga, hagamos en plural. Hagamos un hombre que lleve nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y dice, señoré. ¿A dónde? En los peces. ¿A dónde más? En las aguas. ¿A dónde más? En las bestias de toda la tierra. ¿A dónde más? Oiga, ¿y quién es el animal que se arrastra? Ay, la culebra, ¿a quién representa? Ahí dijo la hermana, mire, Satanás. Hoy que la tecnología ha descubierto y ha quitado el velo de un montón de cosas que se desconocían. Hablan de los extraterrestres y la Biblia habla de los extraterrestres. Habla de una raza que se llama reptilianos. Ahí viene. Si usted lee el libro de Job, capítulo 25 en adelante, va a encontrar muchas cosas ocultas que solo con el discernimiento espiritual usted va a poder entender. Dice que aún las estrellas son inmundas ante tus ojos. Dios no crea nada inmundo, pero los habitantes de las estrellas son los inmundos. Y así un montón de cositas, misterios que hay ahí. Entonces Dios quiere que usted señoree a las aves del cielo, a los peces del mar, a las bestias de la tierra y al animal que se arrastra. Lo domine. Porque cuando dice hagamos un hombre y que señoree, la palabra señorear en el idioma hebreo quiere decir chamal. Diga chamal. Y quiere decir gobierne. Para que el hombre gobierne sobre toda la creación y sobre el animal que se arrastra. ¿Y usted sabe por qué Satanás echó a perder el plan de Dios? No sabe. Los religiosos dicen, ay, porque él odia todo lo que es de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Quién era él antes de la fundación del mundo? Un ángel. ¿Cómo se llamaba? Luzbel, dice el hermano. ¿Y por qué cree que se llamaba Luzbel? El ángel de la luz, dice el hermano. Dicen los mormones, porque había una luz tan bonita, que quería ser mejor que la de Cristo, dice. Ese es cuento de niños. Luzbel dice que era el sello de la creación, la perfección, el querubín, y que él se envaneció en su corazón. Porque Luzbel quiere decir portador de luz. ¿Qué quiere decir? Portador de luz. Entonces Luzbel en la eternidad llevaba la luz de Dios, porque dice que Dios es luz. Seamos como Dios, dice. Vosotros sois la luz, portadores de luz, porque Él dejó de ser el portador de luz. Porque cuando Él iba a otras creaciones en el universo, Él les hablaba de la luz de Dios, porque Él aportaba y Él reflejaba, irradiaba esa luz. Y cuando allá alababan las creaciones y alababan y adoraban, Él creía que a Él lo estaban haciendo. Entonces se
enorgulleció su corazón, se envaneció y creyó que él era por lo que él hablaba, porque él iba a hablar maravillas de Dios, del reino de los cielos. Pero Dios, como es sabio y él se anticipa al conocimiento, vio que este señor se estaba corrompiendo y estaba corrompiendo a la tercera parte de la creación de Dios. Son seres espirituales, seres celestiales. Y el Señor ya tenía diseñado crear una especie de género, que era el género humano, el cual en principio lo hizo a su imagen y a su semejanza, para que fuera también portador de luz, porque Dios sabía que este iba a caer. Y cuando Dios anunció su plan a las creaciones, le dijo que el ser humano iba a ser hecho a su imagen y su semejanza, y por lo tanto iban a ser los herederos de la gloria de Dios y de todos los misterios y tesoros que había en los cielos y que hay, y que usted y yo estamos predestinados a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las maravillas y los tesoros inescrutables que hay en el reino de los cielos, para dignificar, alabar y exaltar el bendito y glorioso nombre de Dios. Denle un aplauso, pero déselo fuerte. Cuando Luzbel oyó eso, hizo la rebelión. Y dice el Señor: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, con toda la tercera parte de gente, y se vinieron a poseer la tierra. Yo no voy a dejar que este ser humano venga a robarme lo que me corresponde. Y esperó un momento en que vio que la mujer no tenía señal de autoridad sobre su cabeza, que no es lo que ustedes portan, porque no había ropa en ese tiempo, porque dice que el cabello le es dado como señal de autoridad a la mujer. Usted puede andar con la cabeza tapada y perdone, pero usted puede estar en rebelión con su esposo y con Dios. Amén. Usted puede estar hincado aquí, pero con su corazón enaltecido, amén, exigiéndole a Dios un milagro o queriéndole arrebatar la bendición. Amén. Aunque cargue o no cargue, si la señal de autoridad, que es la sujeción, usted no anda sumisa a sus autoridades, comenzando por su esposo, su padre, su pastor, la iglesia, las autoridades ministeriales, usted está en rebelión. Y a la mujer le da esa señal de sujeción en atención a los ángeles. Corintios 12. Que Satanás vio que Eva no andaba en sujeción y que andaba en rebelión con su marido y andaba haciendo su bendita y regalada voluntad. Solita la agarró el diablo. No le hacía caso. ¿Qué puercas andaba haciendo sola? Coqueteando con la serpiente. Y como vio que no tenía señal de sujeción, ahí se fue. Amén. Con que se ha dicho Dios. Y mire, logró el plan Satanás. Después de haberlos sido hecho a imagen de semejanza de Dios, cayeron en la potestad de las tinieblas. El día que pecares, le dijo el Señor, morirás. Pero usted vio que no murió, no hubo muerte física, pero muerte quiere decir separación, y el hombre se separó de Dios, porque en principio era uno con Dios, eran hechos conforme a la semejanza. El Padre y yo uno somos, dijo el Señor. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y eso tenemos que ser nosotros. Lea 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. Léalo, por favor, porque le voy a explicar a dónde está usted, aunque esté sentado aquí. ¿Está recibiendo? ¿Sí? Se le está desatando el entendimiento. Está entrando la luz de Dios, porque usted tiene que ser luz. Usted
tiene que resplandecer en medio de esta generación perversa. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. ¿Alcanzará la pita? Sí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. A usted le han dicho que usted tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5:23. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Lo que no le han dicho, que su espíritu es más grande que su cuerpo. Trasciende su cuerpo. ¿Por qué? Porque está unido al Señor. ¿Cuántos se unieron ya al Señor? Entonces su espíritu es uno con Dios. Unidad de mente, unidad de propósito, unidad de visión, unidad de todo. Usted no tiene que caminar en la voluntad de sus pensamientos. ¿Usted sabe qué es el mundo? No ames el mundo ni lo que está en el mundo. El mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Sabe qué es el mundo? ¿Sabe qué es el mundo? ¿No sabe qué es el mundo? Son sus pensamientos. Lo que aprendió, vio y conoció desde chiquito y sigue conociendo y se sigue moviendo conforme a los rudimentos de este mundo, dice Colosenses. Ese es el mundo, sus pensamientos. Pero el reino de Dios, ¿sabe qué es? Los pensamientos de Dios en usted. Sencillo. No se lo explican por qué. Porque la religiosidad es un velo. ¿Con qué cubrió su pecado Adán y Eva? ¿Con qué se cubrieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos porque habían perdido su vestimenta de gloria. ¿Y qué representa la higuera? Hoja de higuera. Pero vino el Señor y se las quitó y sacrificó un cordero y lo vistió con pieles de cordero, porque habla de la naturaleza de Cristo. Es una piel profética de la cual tenemos que ser vestidos. Así es. Con naturaleza de cordero. Entonces, las hojas de higuera que nos hablan de la religiosidad. Entonces, usted no puede ver la luz de Dios porque tiene religiosidad sobre su vida. Tapan su visión espiritual. Quítese la religiosidad. Hagamos un hombre conforme a nuestra semejanza, imagen y semejanza, y reine sobre toda la creación y sobre el animal que se arrastra. ¿Cómo había sido hecho el hombre? A su imagen y a semejanza. Que quería que Dios gobernara en él y por él. Ser un cogobernador de Dios. Pero Israel no entendió eso, fíjense. ¿Qué pasó en Peniel? Cuando a Jacob lo descoyuntó el ángel. ¿Qué pasó? No es Peniel ahí donde la Paquita, ¿va? Es el verdadero Peniel. ¿Qué pasó? No te suelto hasta que me bendiga, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el ángel? Al momento que le desgarró la coyuntura de la pierna: ya no será más tu nombre Jacob, sino tu nombre será llamado, y se lo voy a pronunciar en hebreo, Yisrael. Cambio de nombre es cambio de naturaleza, porque eso quiere decir nombre, naturaleza. Tu nombre he dado a conocer a los hombres, dijo el Señor, porque les está diciendo: tu naturaleza he dado a conocer a los hombres, para que ellos sean conformes a esa naturaleza. Yisrael quiere decir, ¿quién me dice qué quiere decir Israel? Cambio, dice la hermana. Jacob quiere decir usurpador, suplantador, mentiroso, ladrón. Jacob, ya no será esa tu naturaleza, sino que tu naturaleza va a ser Yisrael, con Y, Yisrael, que quiere decir, los traductores, como eran unos grandes cabezones, pusieron allí
príncipe de Dios. Imagínense cómo torcieron la escritura. ¿Y sabe lo que quiere decir Israel? Porque a ellos no les cupo en la cabeza religiosa. Israel quiere decir el que gobierna como Dios. Usted lo busca en un diccionario de las lenguas originales de la Biblia. Dios le estaba diciendo a Jacob que ya no será su naturaleza de ladrón, de usurpador, de tramposo, sino que va a ser que el que gobierna como Dios. Y usted ve todo lo que pasó en Abraham, bueno, en Isaac, luego en Moisés. Moisés sí fue un gobernador como Dios. Él llevó la tribulación, llevó los juicios a Egipto para que el pueblo sea liberado. Dios tiene una compañía de vencedores que se les va a manifestar Cristo y que van a dirigir los juicios y la tribulación al mundo para terminar de rescatar a los pequeños, a los recién nacidos, a los hijos de Dios y traerlos al reino. Amén. Todo lo contrario de lo que dice la teología tradicional. Porque les está ministrando miedo, porque el miedo es la mejor arma que utiliza el diablo. Y usted puede ver que con el COVID-19 un montón de gente se murió porque le entró miedo, le entró pánico. Si usted tiene miedo, y si le tiene miedo al diablo, ya se lo quitó. Ya lo cocinó. Esperando que le traigan los cubiertos, está para empezar a repartir. El miedo, dice la Biblia, que los cobardes basten a estar afuera, no entrar antes. Saúl fue desechado porque fue un cobarde desde el principio. Le tuvo miedo al gigante. Mientras que David fue un valiente y fundó su compañía, su ejército que se llamaba los valientes de David. Y dice la escritura en Mateo 11:12 que solo los valientes arrebatan el reino. Y si usted quiere entrar al reino y quiere poseer el reino, quiere tener una mentalidad del reino, quiere establecer el reino, quiere ir a vencer la potestad de las tinieblas, la autoridad y el poder del reino, tiene que ser un valiente y arrebatarlo. Lo dice Pablo en Lucas, que el reino de los cielos sufre violencia, es zarandeado, hay pruebas, hay ataques, hay estorbos, y solo los valientes lo arrebatan. Así que si usted anda llorando y quejándose y murmurando por todo, no espere ni siquiera ver el reino, mucho menos entrar. De cierto te digo, le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que veas el reino. Si usted no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino. Pero en el versículo 5 le dice, te vuelvo a decir, para entrar al reino es necesario nacer del agua y del espíritu. ¿Cuántos nacieron del agua aquí? ¿Cuándo nació del agua? Vamos a ver. ¿Cuándo nació del agua? A ver. Cuando aceptó a Cristo, hermano. ¿Quién más? Cuando la bautizaron. Usted nació del agua cuando se le rompió la fuente a su mamá. Punto y aparte. Lo demás son inventos. Pero nació de nuevo. Ni siquiera cuando aceptó a Cristo. Porque usted se fue para la casa, siguió gritando, siguió maldiciendo, siguió renegando, siguió haciendo un montón de cosas. Y siguió siendo la misma persona. Con el mismo corazón podrido. El nacer de nuevo quiere un tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda una criatura en desarrollarse en el vientre de la madre? Si es normal, y si es 6 o 7. Si es prematuro. Entonces hay un tiempo en que se está gestando la nueva criatura. Seguro que cuando usted oyó la palabra o recibió a Cristo, el esperma divino vino de parte del Padre, ¡flum! Vino al vientre espiritual y se produjo la gestación espiritual. Porque le dijo Dios a Abraham, en tu simiente. Simiente quiere decir semilla, pero el hebreo lo traduce como esperma. En el esperma divino
serán benditas todas las familias de la tierra. Y la simiente es Cristo, dice. Ustedes te engendraron al Hijo de Dios. Y empieza ese nuevo ser, pero no has dado a luz quizás, o ya la diste. ¿Cuál es la evidencia de haber nacido de nuevo? ¿Cuál es la evidencia de haber nacido de nuevo? Y que usted es una nueva criatura. ¿Cuál es la evidencia? Oiga, dice el hermano, vivir como el Señor Jesucristo. Si eso es ya cuando se desarrolla y madura la criatura. Pero la evidencia es que usted empieza a tener apetitos espirituales. Pero usted ni siquiera ora, ni siquiera lee la palabra. Usted no ha nacido de nuevo. Usted es un religioso o una religiosa. Pero usted empieza a tener deseos espirituales y desear como niño la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa? La palabra. Y usted va donde encuentra sustento, usted sale lleno de la presencia de Dios, usted sale satisfecho, sale fortalecido, sale con gozo, porque se ha alimentado bien. Pero si sigue con hambre, porque ahí andan un montón de iglesias en Santana haciendo activismo por todos lados, actividad de aquí, actividad de allá, actividad aquí, actividad allá, y los hermanos con una gran hambre y apetito por la palabra y por las cosas espirituales, las cosas del reino, y no hay manera como los llenen, como los nutran, porque no hay padres espirituales que les puedan dar buena comida. Solo les dan boquitas dianas, churritos y meneitos, elotitos, y con ellos los tienen entretenidos, sobándoles la cabeza. Y no hay manera que se vea el carácter de Cristo en usted. ¿Y usted sabe cuál es el carácter de Cristo? Se lo voy a dejar para que lo lea. Gálatas 5, 19, 23. El fruto del Espíritu. Bendito es tu vientre y el fruto de tu vientre. Le dijo Isabel a María, que es la misma palabra que utiliza Pablo en Gálatas. El fruto del Espíritu, porque el fruto es Cristo. Y en Juan 15, hablando de la vid verdadera, dice, y el Padre encuentra su gloria en esto, en que digan a su nombre. Ahí no encuentra gloria a Dios. Esas son muletillas cristianas o evangélicas. Pero dice, y el Padre encuentra su gloria en esto, en que den fruto, más fruto, y mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La vida y el carácter de Jesucristo. ¿Pero nos parecemos a Él? Pones la mejilla, pones la otra mejilla cuando te dan en una. ¿Qué haces? Empezar a maldecir. Y si es posible, tener un corvo o una escoba para garrotear al otro. Hermano, hermana, ahí andan hablando de usted. ¿Y qué andan diciendo? Y empieza el chavo. Y eso es de Cristo, es el carácter de Cristo. Bienaventurados sois cuando seas, ¿qué? Vituperado, diciendo toda clase de males y mentiras de vosotros. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que cuando anden hablando de usted o anden chambrando, dígale, gracias Señor, me estás haciendo grande el galardón. En vez de ponerse a tú con el hermano o la hermana. Carácter divino. Hoy, Génesis 2:7. ¿Me está entendiendo cómo sucede todo y por qué vino el plan de Dios? Vino el rescate para rescatarnos y volvernos a poner en el plan. Porque Dios quiere tener un hombre, quiere tener una tierra, un planeta donde haya gente con autoridad de reino, que haya gente con soberanía de reino, que haya gente con poder de reino y que haya gente con gobierno de reino, porque ese es el propósito original de esta tierra, de su vida y de mía, del drama de toda la historia del hombre, es el reino de Dios, no otra cosa. Génesis 2:7, ¿qué dice? Entonces Yahvé
Dios tomó polvo de la tierra y hizo un muñeco de barro. Se la estoy parafraseando. Y sopló en él aliento divino. En la cultura hebrea, soplar quiere decir infundir, ministrar, impartir su espíritu. Por eso los músicos que tocan la trompeta o el shofar, lo que están haciendo es transmitiendo el espíritu, ministrando el espíritu. Y Dios le sopló su espíritu. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Le ministró sus 7 espíritus. Isaías 11:1, ¿qué dice? Leámoslo. ¿Cómo dice? Vamos a pedirle aquí al hermano que nos ayude. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 unciones. El espíritu de Adonai Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, a los abatidos de corazón, para liberar a los cautivos, para devolver la vista a los ciegos, para cambiar el manto de luto en manto de alegría, para anunciar el año agradable del Señor. La unción de Dios, que es la unción del rey, la unción del reino, le fue ministrada a Adán. Así es. Pero como Cristo es el postrer Adán, viene y él empieza a dar a conocer eso. Usted tenía en un principio espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, de conocimiento, de dominio, espíritu de poder, espíritu de temor a Jehová y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. 7 unciones. Dios había creado un hombre con 7 niveles de autoridad, 7 niveles de unción, de poder, los cuales estaban representados en las 7 trenzas de Sansón y están representados en los 7 brazos del candelabro o menorá, la lámpara que ilumina. Amén. Pero cuando el hombre peca, Dios se separa de él y el hombre se siente solo, afligido, angustiado, en poder de las tinieblas. Pierde esas 7 unciones, pierde la imagen y semejanza de Dios y viene a parecerse más al diablo. Por eso usted nos extraña de que a veces duerme en compañía del diablo o de la diabla. Entonces, en vez de parecerse más a Cristo, se parece más al diablo, al príncipe de las tinieblas. Y empieza a brotar un montón de cosas feas y horribles en nosotros. Que si usted lo lee en Romanos 7, vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo ahí, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se gozan? ¿Está recibiendo? Revelación de lo alto. Amén. Una cosa es conocer la Escritura, otra cosa es conocer los caminos de Dios. El Salmo 112 dice que a Moisés le dio a que conociera sus caminos, menos al pueblo no. Conocer la Escritura, conocer los caminos de Dios y conocer a Dios son 3 cosas distintas. Amén. ¿Qué dice Romanos 7:19? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sigamos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Sigamos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, Oiga.
que el mal está en mí. ¿A dónde está el mal? En mí. En el vecino. En usted. En mí. En el diablo. No. Si el diablo echó a perder el plan de Dios para hacernos una generación perversa, deplorable, corrupta, inmunda. El diablo se paseó en todo, se paseó en nosotros, pero bendito sea Dios que nos mandó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de esa maldición y levantarnos del lodo cenagoso y la posilga donde estábamos. Usted no se alegra por eso. Gloria a Dios. Amén. El mal está en mí. Nadie se va al cielo por ser bueno. Nadie se va al infierno por ser malo. Se va al infierno por rechazar el sacrificio de Cristo. Amén. Y se va al cielo por recibir el amor de Dios en la cruz. Y todos los beneficios que con esta lleva. Entonces el diablo se echó a perder. Después de que teníamos las 7 unciones, el hombre al pecar, dijo Dios que tomó polvo de la tierra y formó a imagen y semejanza, soplándole los 7 espíritus. Pero cuando el hombre peca, se deforma. Perdió la imagen, la semejanza, la autoridad, el dominio, el poder. Y vino a ser un esclavo del diablo y de las tinieblas. ¿Cuántos están en cautiverio todavía? Cuando el Señor quiere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Y se ríe así. Mi boca se llenará de risa, mis labios en alabanza. ¿Y qué más sigue? Se muerca. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Qué dice? Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en su Jehová. ¿Salió ya usted de la cautividad? Salió de la esclavitud de Egipto, pero ya salió de la cautividad. El pueblo de Israel, por brazo fuerte de Dios en Moisés, salió de la esclavitud, pero luego fue llevado a Babilonia y fue llevado cautivo. Cuando Dios lo liberó de la cautividad, entonces fue verdaderamente libre. ¿Por qué lo llevaron a la cautividad? Porque jamás quiso manifestar la naturaleza de Israel, el que gobierna como Dios. Se aliaba con las creaciones que habían en Canaán y se metían a adorar ídolos paganos, a Baal, a Astarot y a otros dioses. Y vino el Señor y dijo: no quieres entender, pues te voy a llevar a la cautividad. Y lo llevó cautivo, que allá los obligaron a adorar a otros dioses. Por eso cuando fueron libres de la cautividad, a Dios tenemos por Padre. ¿Tú quién eres?, le decían. Tú eres hijo de Beelzebú, le decían a Jesús. Ni al mero lo reconocieron. Les caló tanto la medicina que no conocieron al verdadero Dios. Y ahí anduvo entre ellos, dice, caminó entre ellos. Los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque ellos seguían creyendo allá en la ley. Y hay muchos aquí que todavía están con la ley. El Antiguo Testamento es un pacto para una nación. Pero a Abraham le dijeron, antes de ser israelita, le dijeron: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el Nuevo Testamento es para todas las naciones. Ya no hay que traer cosas del judaísmo para acá, porque eso ya tuvo su cumplimiento en Cristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, ni bajo la maldición de la ley. Estamos en la gracia para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y que ya no nos veamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Entonces el hombre peca, se deforma y pierde la imagen y semejanza de Dios, y con ello pierde el reino. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió?
Las almas, dice el hermano. ¿Qué fue lo que se perdió? La imagen y semejanza. ¿Ah? La imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios en el hombre, de ser hecho conforme a su imagen y su semejanza, de traer el gobierno de Dios a la tierra, de establecer el reino y su justicia, de traer la imagen y semejanza de Cristo. Todo eso se perdió en Adán. Todo eso se perdió. Las 7 unciones que ministró el Señor Jesucristo le fueron dadas a Adán. Romanos 5:14, ¿qué dice? Todo eso me lo está diciendo el Espíritu Santo. Yo no traigo nada escrito, la palabra está escrita. Porque cuando venga el Consolador, dice, Él tomará de lo mío para dárselo a ustedes. Por lo tanto, si usted no se llena de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a tener de dónde agarrar. Y por lo tanto, no es portador de luz, porque no ha nacido de nuevo. ¿Qué dice Romanos 5:14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? Entonces, Adán era la figura, había sido hecho igual que Cristo, pero lo perdió todo. Imagínense que si Cristo le rinde honor al diablo, allá en el desierto, que le llevó al pináculo, todos los reinos te daré si me adoraras. Estuviéramos cocinados, ¿y cómo sería el Señor? Ya no sería Señor. Lo hubiera corrompido el diablo también. Pero bendito sea Dios, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Denle un aplauso por eso fuerte. Como decía el primer versículo que leíamos en Lucas 12:32, no se turbe vuestro corazón, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el reino viene con rey. Y lo tiene que tener sentado en el trono de su corazón. Por eso su vida debe estar rendida, sometida al señorío de Cristo, para que usted pueda gobernar con Cristo desde los cielos. Efesios 2:6, ¿qué dice? Efesios 2:6. Que la luz de Dios sea implantada en ti, porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con Dios. ¿De qué porte es tu espíritu? Tu espíritu no es de tu estatura. Tu espíritu es uno con Dios. ¿De qué porte es Dios? Le decía David, Señor, eres grande, que aún los cielos no pueden sostenerte, ni el espacio contenerte. Eres grande. Dígalo, eres grande. ¿De qué porte es usted? Grande. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso tú no tienes necesidad de viajar a China, a África, a la India, a Japón, para orar e interceder por un enfermo. Basta que te unas al Espíritu del Señor y que desde aquí tú le ministres y le impongas mano desde aquí donde está, porque el Espíritu de Dios está contigo y tú eres uno con Él, y le puedes declarar: eres sano en el nombre de Jesús. Tan grande que te has hecho, que vives lipidiando una cosa, los $2 para el recibo de la luz, porque tienes una mentalidad de pobreza. Y eso es lo que la religión evangélica ha hecho. Ay,
despójese de todas las cosas. Porque los evangélicos no deben afanar nada. ¿Cómo no, Cho? Si sin pisto no se hace nada. El dinero se necesita para expandir el reino. Pero tiene que estar en la voluntad de Dios, porque ahí está la provisión. Tú tienes que darte al Señor. No que le das un pedazo en tu corazón porque en el otro te llegó el salario y ahí vas que no te alcanza. Y no te alcanza porque eres, ¿cómo le dicen? Tacaño, agarrado, codo. La Biblia habla de 4 tipos de ofrendas. El diezmo, que es de Dios, y si no lo das, dice que estás en maldición, porque le estás robando lo que es de Dios. Eso es de Dios. Y tu salario alcanzará, dice, las ventanas de los cielos, probadme en esto, las abriré y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Y que abunde qué es? Que tengas para dar. Pero no tienes para dar, porque eres un agarrado, una agarrada. Y como estás acostumbrado a la miseria, lo poquito que te llega, ahí lo escondes. El diezmo es de Dios. Ve, ya me estoy enredando. La ofrenda, conforme así das, así te va a dar el Señor. Buena, mecida y abundante, dice el Señor. Mecida es para que todos la vean. De que tú no eres agarrado, que además de dar el diezmo vas a dar una ofrenda, y conforme des, así vas a prosperar. ¿Quieres tener? Ofrenda. La viuda dijo que 2 dracmas tenía, 2 centavos, pues. Dice que era lo que tenía. No dio uno para quedarse uno con ella. Le dio todo. Y la viuda de Elías, hazme una torta. No, si con esto vamos a comer, mi hijo y yo, no vamos a morir. Agarrada la vieja, mire. Si hay algún parecido, pídale perdón a Dios y que le cambie ese mezquino corazón. Pero ve a la vecina, le dijo, y trae la tinaja, trae todas las tinajas, le dijo. Que den, que ayuden. Y empezó a llenarle, el aceite no escaseó. Tuvo para ella, para vender, regalar y a saber qué más. Pero porque le dio primero al profeta, la autoridad de Dios. Así que si hay alguien que me quiere bendecir, yo no me enojo y va a ser prosperado. Es que así es. Bendiga a su pastora, bendiga el ministerio, y usted va a ser prosperado. El otro tipo de ofrenda es el diezmo de los diezmos. Y eso era para los levitas. El pastor de cada iglesia, el apóstol de cada iglesia tiene que dar el diezmo de sus diezmos. De lo que le den sus iglesias, de lo que le den sus diezmos, tiene que apartar la 10ª parte y con dirección a dónde lo va a llevar. Y la última es la que dice el Señor: a los pobres siempre le tendréis, en la limosna. Así que ustedes pueden comenzar, que a partir de, como todo va a cambiar, dijo el Señor, aleluya, a partir del otro domingo o del ayuno del martes, va a haber un guacal aquí para que ustedes, lo que el Señor proponga en su corazón, si una libra de arroz, una de frijoles, un paquete de margarina, una botella de aceite, una bolsa de harina, no sé lo que el Señor le va a poner, si latas de sardina o libras de carne, las va a traer para acá. Porque esa ofrenda va a ser para los pobres de la iglesia, para los menesterosos. Porque hay hermanos que sí están en dificultad, en crisis. Amén. Esa es la otra forma que dar la limosna. Y si no va a dar especies, dé dinero. Amén. Todo es conforme a su fe, pero usted tiene que crecer y salir de la pobreza, de la mentalidad de escasez. Porque esa no es mentalidad de reino. Cambien su manera de pensar, ya no piensen como esclavos, piensen como reyes. El reino está entre vosotros, no la religión evangélica. Todas las religiones son del diablo, son satánicas. Pero el cristianismo, el evangelio, no es religión, es poder de Dios para salvación. Amén. Así que nos quedamos en Efesios 2:6, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero de los que tenían reputación de hacer algo, Efesios 2:6. Efesios, Gálatas,
Efesios 2:6. Son de los textos que me ha revelado el Señor. ¿Cómo se me olvida? Y juntamente con Él Oiga. nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted ni había nacido cuando se escribió esa carta. Y dice, y juntamente con Él. En él son las generaciones. Juntamente con Él, ¿qué? No resucitó. Es que ni siquiera muerto. Y ya tiene vida resucitada. En delitos y pecados. Y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Qué es estar sentado en los lugares celestiales? Fíjese la doble dimensionalidad que tiene ese verso. Porque usted está sentado aquí y está sentado en los cielos juntamente con Cristo. ¿Y Cristo dónde está sentado? Dice Efesios 1:19. A la diestra del Padre, sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Usted está por encima de todos los demonios. Así que no le tenga miedo. Si le tiene miedo es porque aún Cristo no se ha formado en usted. No se está manifestando en Cristo, porque Cristo trajo el reino a la tierra. Cristo estableció el reino. Cristo dijo que si por el dedo de Dios echa fuera demonios, es porque el reino se ha acercado. ¿A dónde está sentado usted?